y por qué hablamos de fracaso. Es decir, yo el mes pasado hice un artículo sobre, bueno, que hablaba directamente del fracaso de la, bueno, el fracaso de la ofensiva ucraniana en el sur, ¿no? Ahí veis el mapa, en la parte verde son los avances que ha realizado esta ofensiva ucraniana. Como veis, son mínimos en unos 5 meses. Y en amarillo, pues son los rusos, que, bueno, son durante todo el año, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Igual que los ucranianos. ¿Por qué digo entonces que es fracaso, a pesar de que ya lo dijimos el mes pasado? Lo importante aquí porque lo ha dicho básicamente, o lo ha dado a entender muy claramente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, es Valery Zaluzny, que ha dicho que la guerra está en un punto muerto y que no se esperaba que hubiese ninguna ruptura del frente. ¿Por qué? Ahí bueno, primero de todo, no se justifica. Yo considero que la verdad la entrevista de The Economist es bastante honesta, ¿no? Con las declaraciones que hace, porque evidencia errores de planteamiento de la ofensiva, que es algo que ya, de hecho, ya apuntaba yo en mayo, ¿no? De la cuestión de que se sabía perfectamente por dónde iba a atacar los ucranianos, que las defensas rusas eran muy fuertes, que no disponían de superioridad aérea, ni siquiera podían igualar la superioridad aérea rusa ni nada. Y luego estaba la cuestión de la munición, que no tenían suficiente munición como para llevar a cabo bueno, para poder contrarrestar de verdad a los rusos, ¿no? Pero básicamente lo que dice Zaluzny, ¿no? El comandante en jefe, dice que bueno, que nos encaminamos a una guerra larga de desgaste, pero que ahora mismo digamos que no hay la tecnología, estamos en un punto muerto porque no hay la tecnología para traspasar o para romper el frente en Ucrania. Él hace una comparación con la Primera Guerra Mundial y el estancamiento que hubo en la guerra de trincheras, ¿no? De posiciones, de posicionamiento. Para que haya esa ruptura de frente y para que, digamos, Ucrania tenga una posibilidad de ganar la guerra, entiendo que eso se refiere evidentemente a Ucrania, tiene que haber un salto tecnológico. O que al menos, digamos, Occidente provea de las armas de más alta tecnología a Ucrania. ¿Qué armas son esas? Sobre todo habla de drones, de tecnología de desminado, de tecnología de contrabatería. Contrabatería es básicamente una estrategia de artillería que se basa en destruir las fuerzas de artillería, ¿no? Del enemigo. Eso es algo que ha intentado hacer Ucrania, pero evidentemente no tiene, digamos, los sistemas de artillería que tiene Rusia, que tiene es uno de sus fuertes de sus fuerzas armadas, ¿no? Y básicamente es lo que piden los ucranianos. Y bueno, evidentemente más misiles de largo alcance, ¿no? Que recientemente los estadounidenses les habían mandado, pero que llegaban tarde. Y luego también habla de la que necesitan fuerza aérea, porque lo que tienen ahora mismo no es suficiente y al final, pues por ejemplo, pues bueno, pues los rusos tenían capacidad suficiente como para atacar las columnas acorazadas que venían de Ucrania, ¿no? O sea, que venían por parte del ejército ucraniano. Y esas, digamos, son las cuestiones que pone sobre la mesa Zaluzny para, digamos, volver al punto en el que Ucrania tenía la iniciativa militar y podía realizar avances, ¿no? Sobre el terreno. Lo que pasa es que, evidentemente, el contexto actual, esto es lo que vamos a... Por eso hablamos de fracaso, por tanto. El problema aquí radica en que no veo yo a Occidente con las ganas o la voluntad como para proveer de ese tipo de armamento a Ucrania. La siguiente cuestión que quería comentar era, que se ha sido muy sonado también, es el reportaje guión entrevista que ha tenido Zelensky, el presidente Zelensky, en Time, en la revista Time. Que básicamente voy a leer, de hecho, los extractos que recogí en mi Twitter, porque yo creo que es lo más importante. En la portada yo creo que ya lo dice todo. Un momentito, no lo tenía preparado. Em, Pero básicamente lo importante es que en la portada dice que el que cree de verdad en la victoria, o sea, nadie cree en la victoria de Ucrania como yo. Y justo en la portada dice, han pasado casi 2 años, Rusia sigue controlando una quinta parte del territorio ucraniano, decenas de miles de personas han muerto y el apoyo mundial a la guerra disminuye. Yo creo que voy a ir comentando un poco para que veáis un poco en qué momento estamos de la guerra de Ucrania, que es muy relevante, ¿no? Porque al final, claro,
tú la situación sobre el terreno es importante tener en cuenta, pero claro, el contexto, porque y sobre todo en qué momento nos encontramos, en qué momento los occidentales se encuentran para apoyar a Ucrania es incluso mucho más relevante, porque al final Ucrania depende del armamento occidental, del dinero occidental para poder subsistir y para poder realizar operaciones militares. Pero bueno, Zelensky. El agotamiento por la guerra se extiende como una ola. Se ve en Estados Unidos, en Europa. Y vemos que tan pronto como empiezan a cansarse un poco, se convierte en un espectáculo para ellos. Como veis, son declaraciones bastante fuertes de Zelensky. El artículo, el reportaje en sí es una entrevista, pero por otra parte reportaje porque, bueno, entrevista también o recoge declaraciones de su entorno, del entorno de Zelensky, y le sigue a Zelensky durante una de sus últimas visitas a Estados Unidos, donde se evidencia que la imagen del año pasado, en el que fue recibido como un héroe y que tuvo una gran ovación, etcétera, pues ya no es lo mismo. Ha sido un recibimiento mucho más frío y básicamente hay un agotamiento sobre cómo va a acabar la guerra en Ucrania, sobre qué expectativas hay y cuánto tiempo hay que seguir manteniendo el apoyo a Ucrania, ¿no? Más allá de eso, Zelensky, esto lo he dicho ya, perdón. Bueno, de la oficina, mira, justo de la oficina de Zelensky, de uno del entorno, que es me dice que sobre todo Zelensky se siente traicionado por sus aliados occidentales. Le han dejado sin medios para ganar la guerra, solo para sobrevivir a ella. Aquí vemos que, bueno, básicamente en Kiev o dentro del entorno del presidente hay un sentimiento de traición por ese, digamos, ese apoyo que ya cada vez se está reduciendo. Cada vez Biden, de hecho, que sí que es verdad que la administración Biden sigue queriendo apoyar a Ucrania. Lo que pasa es que tiene muy difícil pasar esos nuevos paquetes de ayuda militar por el Congreso o por el Senado, etcétera, donde, pues bueno, los republicanos ahí son mayoría. Además de que hay un nuevo speaker, un nuevo portavoz en el Congreso estadounidense que precisamente no apoya estos nuevos paquetes de ayuda a Ucrania. Y de hecho ahora lo que ha buscado Biden es intentar que los paquetes de ayuda a Israel y a Ucrania se unan, ¿no? Que sea, no sea una cosa separada como buscan a ciertos republicanos, ¿no? Que se voten los mismos, ¿no? Para intentar presionar. En la cuestión de que de momento no sé si se va a atrever o no Biden, pero bueno, veremos. Luego esto sobre Zelensky, esto cita todo del reportaje de la revista Time, que la verdad es que si lo podéis leer, os lo recomiendo. Uy, ¿qué pasó ahí? Nada, un pequeño fallo técnico. Ah, vale. Hagamos como Bueno, si sobre nada. Zelensky. Vale, sobre Zelensky, es que ha pasado algo. Su creencia en la victoria final de Ucrania sobre Rusia se ha endurecido hasta adquirir una forma de que preocupa a algunos de sus asesores. Es inamovible, rozando lo mesiánico. Sobre Zelensky igual, se engaña a sí mismo, dice con frustración uno de sus ayudantes más cercanos. Nos hemos quedado sin opciones, no estamos ganando, pero intenta decírselo. A él, entiendo. La obstinación de Zelensky ha perjudicado los esfuerzos de su equipo por idear una nueva estrategia, un nuevo mensaje. Mientras han debatido el futuro de la guerra, un tema ha seguido siendo tabú, un acuerdo de paz con los rusos. Luego hablan de la cuestión de la corrupción, que bueno, aquí es bastante, sabéis que la corrupción en Ucrania es bastante grande y bueno, que básicamente lo que hablan en el reportaje es por una parte los esfuerzos occidentales porque Zelensky mire la cuestión de la corrupción, de hecho dimitió el ministro de defensa en su momento, bueno, hizo dimitirle más bien por varios casos de corrupción que había con el tema de los alimentos, digamos de una inflación de los alimentos que no se correspondía con la realidad, ¿no? Em, Luego habla sobre el estado de. Básicamente habla sobre el estado de la contraofensiva, que hablan. Porque no solamente habla de fracaso Zelensky, que yo creo que es relevante porque lo dice en público, sino esto ya son declaraciones que dicen: al menos un ministro tendría que ser despedido, junto con un general de alto rango, a cargo de la contraofensiva, para garantizar la rendición de cuentas por el lento progreso de Ucrania en el frente. No estamos avanzando, dice un colaborador de Zelensky. Luego, aparte, hay bastantes problemas en el propio frente de batalla, no solamente la cuestión internacional. Tras pedir que, básicamente, a una unidad en Donetsk les pidieron que tomasen una posición rusa en el este, ¿no? De Donetsk. Y el oficial al cargo, pues respondió al parecer: ¿con qué vamos a tomar esa posición? No tenemos los hombres ni las armas. ¿Dónde están las armas? ¿Dónde está la artillería? ¿Dónde están los nuevos reclutas? Y al parecer esto viene
por unos graves problemas de falta de soldados, ¿no? De recursos humanos. Hay que recordar que en el inicio de la guerra sí que hubo una movilización bastante grande, sobre todo de muchos voluntarios, pero esos voluntarios ya no hay voluntarios. Y lo que hay unas movilizaciones mucho más forzadas. Hay que decir que de todas maneras que Ucrania ha llevado a cabo una movilización total de sus recursos. Lo que pasa es que, bueno, cada vez tiene más dificultades para poder llenar los huecos por todas las bajas que hay en el campo de batalla. Sobre esta cuestión, uno de los ayudantes cercanos de Zelensky me dice que aunque Estados Unidos y sus aliados aporten todas las armas que han prometido, no tenemos los hombres para usarlas. La guerra ha mermado tanto las filas de las Fuerzas Armadas ucranianas que las oficinas de reclutamiento se han visto obligadas a llamar a filas a personal cada vez más veterano, lo que ha elevado la edad media de un soldado en Ucrania a unos 43 años, que eso es muchísimo. Teniendo en cuenta además que la sociedad ucraniana no es como una de Europa occidental, que es una media de edad mucho más joven. Y bueno, sobre la corrupción, que antes no lo he comentado, cuando le comenté a un alto asesor presidencial a principios de octubre, me pidió que apagara mi grabadora de audio para poder hablar con más libertad. Simon, que es el autor del reportaje, te equivocas, me dijo. La gente está robando como si no hubiera un mañana. Y luego, básicamente, el reportaje termina con que el estallido de la guerra en Gaza, pues ha permitido, o ha provocado más bien, que el foco mediático se desvíe de Ucrania completamente para hablar, para que solamente se centre en Israel-Palestina. Y al final, sin ese foco mediático, es muy complicado para los ucranianos seguir manteniendo, digamos, ese apoyo internacional, ¿no? Y ese apoyo mediático, etc. Al final todo es todo se junta, ¿no? En esa situación que hay. ¿Que esto quiere decir que esto hay que dar por perdida ya la guerra y que Rusia va a ganar, etcétera? Bueno, eso no lo sabemos. Lo que pasa es que ahora la cuestión aquí es que las dificultades sobre el terreno de Ucrania y a nivel internacional son mucho mayores que hace un año. Y que veremos cómo evoluciona el conflicto. Habrá que ver si de verdad Rusia tiene la capacidad para poder poner en marcha operaciones militares de gran envergadura. Ahora mismo están intentando realizar una ofensiva sobre Avdiivka, que lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, que es una posición estratégica, pero eso lo hace a grandes costes. Y no solamente de hombres, sino también de material militar. Y claro, la suerte que tienen de todas maneras los ucranianos, bueno, la suerte que tienen los rusos es que ellos están teniendo capacidad para poder llegar a acuerdos con Corea del Norte, que eso es algo además que si quiere comentar algo Edu, que él sabe mucho sobre Corea del Norte y las Coreas en general. Eso es algo que le está beneficiando muchísimo. ¿Por qué? Porque Corea del Norte tiene uno de los arsenales de artillería o arsenales militares más grandes del mundo. Y se comenta que recientemente en un acuerdo se hablaba de que habían sido medio millón, perdón, de proyectiles de artillería, que es fundamental en esta guerra. Puede que ese medio millón sea incluso más de lo que han enviado los norcoreanos a Rusia, que puede ser 1 millón. Y es que la cuestión es que la Unión Europea en marzo prometió 1 millón de proyectiles en un año, ¿eh? En un año, 1 millón de proyectiles de artillería para Ucrania. Y de hecho se están quejando tanto los ucranianos como algunos de los Estados miembros o todos los de los bálticos que que no va a llegar la Unión Europea a ese objetivo. Que ahora mismo están por menos de la mitad y se está acabando el tiempo. Por tanto, para que veamos pues cómo está la cuestión, ¿no? Pero bueno, yo creo sinceramente que la guerra va a durar, que esto va a ser una guerra de desgaste, porque al final los ucranianos tienen voluntad y capacidad de aguantar, y no creo que la Unión Europea ni Estados Unidos reduzcan drásticamente su ayuda a Ucrania. Pueden reducirla, pero no creo que drásticamente, sobre todo la Unión Europea. Sobre todo en ayuda financiera, porque al final que es lo que sostiene, ¿no? el Estado ucraniano, porque eso es ya, digamos, con todo lo que han metido dentro de Ucrania, por decirlo de una manera un poco así coloquial, con todo lo que han apoyado a Ucrania, con todo lo que están, tanto diplomáticamente como económicamente, financieramente, militarmente, ahora mismo dejar, por así decirlo, caer o no, digamos, acompañar a Ucrania en todo lo posible en esta guerra, sería una derrota geopolítica y estratégica muy grande para el frente occidental. Por tanto, habrá que ver. O sea, por tanto, ese apoyo se va manteniendo y eso va a significar que seguramente los ucranianos tengan mucha capacidad de resistencia, porque al final ha demostrado que en una guerra defensiva ellos tienen muchas capacidades para hacer mucho daño a los rusos, que habrá que ver, por tanto, qué capacidades tienen ellos militares para poder realizar operaciones una operación a gran verdad, que como vemos, hace muchísimo que no lo vemos. Desde hace un año no está habiendo grandes cambios en el frente. Estamos en un
de una línea estancada, prácticamente con diversas. Lo más grande que hemos visto últimamente es, bueno, la toma de Bakhmut, que se produjo tras 9 meses de batalla. Por tanto, veremos. Y eso yo creo que es básicamente lo que quería yo comentar sobre Ucrania. No sé si preguntas o alguna cuestión, Edu, que quieras comentar, sobre Sí. todo el tema a lo mejor de... Bueno, sí, dale, adelante. Sí, de Corea Sí, del Norte, etcétera. de Corea del Norte se ha hablado bastante con respecto a las relaciones, a las vinculaciones recientes con Rusia. Con respecto a la capacidad del arsenal norcoreano, bueno, tened en cuenta en todo momento que las cifras que se manejan con respecto al arsenal de Corea del Norte y con respecto a prácticamente todos los datos de cualquier ámbito de Corea del Norte son siempre muy complicadas de interpretar porque el margen de error de la estimación de los datos es muy grande. Porque tenemos fuentes surcoreanas, que recordemos que están formalmente en conflicto con Corea del Norte. Luego Corea del Norte no suele dar cifras propias, más allá de los desfiles militares que realiza. Entonces es complicado, pero yo creo que sí, todo apunta a, en función de lo que hemos visto en distintos escenarios y en los desfiles y en las estimaciones de actores externos, que sí tienen una capacidad importante de armamento y que el apoyo a Rusia... no sé si se puede hablar de que podría ser determinante en el conflicto, pero que evidentemente es un apoyo importante. Pero además hay un elemento político que tiene una especial relevancia. Recordemos que Corea del Norte, si algo se puede decir de Pyongyang como actor internacional, es que es uno de los actores más coherentes en la escena internacional, en el sentido de que no suelen tener vaivenes con sus posicionamientos. Es decir, lo vemos, por ejemplo, con el Estado de Israel, ¿no? Corea del Norte nunca reconoció al Estado de Israel en sí. O sea, es un Estado que no ha reconocido nunca la legitimidad en sí misma, la existencia misma del Estado de Israel. Y con respecto al conflicto ruso-ucraniano, tiene aquí, hemos abierto algún que otro directo, recuerdo, antes de que entrase en una nueva fase el conflicto palestino-israelí, cuando se realizó esa visita de Kim Jong-un a Rusia, porque podría llegar a cambiar el estatus del conflicto en la península de Corea debido a la alianza entre Corea del Norte y Rusia. Corea del Norte es un actor que es un actor ideologizado en términos internacionales, es un actor, como digo, bastante previsible, al menos en las alianzas, no tiene vaivenes, pero sobre todo es un actor que busca, de alguna forma, regionalizar el conflicto coreano. Ya sabéis que el conflicto coreano está regionalizado por uno de los bandos, porque Corea del Sur se encuentra en una alianza bastante sólida con Estados Unidos, evidentemente, que es de hecho el principal actor enfrentado a Corea del Norte y no tanto Corea del Sur, con Japón, con Australia, y Corea del Norte no consigue lo propio con respecto a China, con respecto a Rusia, nunca ha conseguido que el conflicto en la península de Corea fuera un conflicto entre bloques. Lo que es un conflicto entre un bloque y un actor estatal. Ese es el conflicto en la península de Corea. Y Corea del Norte en todo momento intenta regionalizar e introducir el conflicto en la península de Corea en un conflicto entre bloques. Y este paso, estas relaciones, esta vinculación, este envío de armamentos es un paso en esa dirección. Es coherente con esa idea, porque una de las cuestiones más importantes, para mí la más importante de hecho, de aquella visita de Kim a Rusia, fue que los distintos representantes en este apartado del Estado ruso en todo momento dejaban abierta la posibilidad de que en algún momento Rusia participase en ejercicios militares conjuntos junto a Corea del Norte alrededor de la península de Corea. Y eso cambiaría totalmente el estatus del conflicto, porque a día de hoy lo que hay son ejercicios militares conjuntos de un bloque, no de un actor, de un bloque, que son Estados Unidos, Corea del Sur, a veces Japón, a veces Australia, y respuestas con lanzamiento de misiles por parte de un actor estatal que es Corea del Norte. Si Corea del Norte logra, por supuesto el objetivo a largo plazo en este sentido de Corea del Norte es que la península de Corea se involucren Rusia y China. Bueno, pues si consiguen que Rusia se involucre en el conflicto intercoreano, haciendo ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte, cambia totalmente el estatus del conflicto coreano a uno que no se ha visto como mínimo en 30 años. Que sería un conflicto entre un bloque que no estaría alineado con Estados Unidos, que estaría enfrentado, que sería en ese primer momento Moscú y Pyongyang, contra otro bloque que sería Washington, Seúl, Tokio. Y eso cambia la escena. Por eso es tan importante estas negociaciones entre Corea del Norte y Rusia. Independientemente
la influencia que este armamento pueda tener en el conflicto ruso-ucraniano, que yo no entro mucho en eso porque no es un campo que haya analizado en profundidad el conflicto ruso-ucraniano. Lo que sí que evidencia es un intento por parte de Corea del Norte de desplazar el conflicto intercoreano a un conflicto entre bloques. Por eso es tan importante. Y aquí, de hecho, hemos sostenido, o al menos yo he sostenido, que aunque el estallido de los focos en Ucrania y en Oriente Medio hagan parecer que esta idea que voy a decir no tiene mucho sentido, yo sigo sosteniendo que el principal foco de tensiones en el mundo, y no me refiero al grado de las tensiones, me refiero a su importancia estructural, es la península de Corea y la isla de Taiwán. Esas dos. Por tanto, es muy importante para el escenario internacional cómo se solidifica esas relaciones entre Corea del Norte y Rusia. Si Corea del Norte tiene algo en materia internacional es que es muy previsible. Es muy coherente, es muy previsible, es muy continuista, lógico, teniendo en cuenta la estructura de su estructura política, ¿no? Su formato de gobierno. Entonces, si esta alianza, si este envío de armamentos, independientemente de la importancia que tenga en el conflicto ruso-ucraniano, si tiene una influencia real en la consolidación de un vínculo entre Moscú y Pyongyang, estaremos hablando de que estamos en los primeros pasos de un movimiento diplomático, de un acercamiento bilateral que cambia de verdad la estructura del principal foco de conflicto internacional, que sigue siendo Asia-Pacífico, que no hay que olvidarse de eso. Independientemente, como digo, de el peso que pueda tener en el conflicto, que no sé. Entiendo que, Pablo, has esbozado ya bastantes ideas al respecto y coincidirás conmigo en que los datos de todo lo que tiene que ver con Corea del Norte son muy difícilmente interpretables, por lo general. Es complicado, pero que lo que se sabe es que tanto Corea del Norte como Corea del Sur tienen en su haber uno de los arsenales militares más importantes del mundo. Y supuestamente Corea del Norte, detrás de Rusia, es el segundo con las reservas de artillería más grandes del mundo. Y tienen en su haber, pues bueno, artillería, como digo, sistemas de artillería, munición, sistemas de artillería, lanzacohetes, etcétera, que son esenciales para esta guerra. Y la cuestión es, no solo es el material que está enviando Corea del Norte, que se suma a la propia industria militar que tiene en marcha Rusia, que que si unes las dos sinergias, pues superan ampliamente a las capacidades que tiene Occidente, aunque nos creamos que es un poco... no tomamos a risa, ¿no? Que todo eso de que se decía que el PIB de Rusia, que es muy pequeño, pues para que veáis, tienen más capacidad militar, de industria militar, de defensa, para seguir manteniendo este tipo de guerra que Occidente. Y estoy metiendo a Estados Unidos también. Estados Unidos, la OTAN, en general. Y bueno, esa es la cuestión. Si preguntas, estaba... Sí, dale, de caña. Nos preguntan, Pablo, si... hay una pregunta que no la vamos a responder porque, de hecho, te hago una proposición indecente en vivo. Dicen, ¿cuál es el objetivo de Corea del Norte? ¿Conquistar territorio de Corea del Sur? Bueno, ahora que después del estallido o de la entrada en una nueva fase del conflicto palestino-israelí, el canal de Twitch de Descifrando la Guerra ha cuadruplicado en números, tenemos mucha más gente viendo los directos, creo que estaría bien que hiciéramos un monográfico del conflicto en la península de Corea. Yo ahí te invito a acompañarme a ese monográfico porque hay una idea muy importante que tú y yo charlamos muchas veces, que es lo del foco en Asia, la presencia estadounidense en Asia-Pacífico y las tensiones con China, que creo que es un apartado que sí o sí hay que tratar cuando hagamos un monográfico de la península de Corea. Así que igual esta pregunta nos la guardamos y la semana que viene, algún día que tengamos un poquito más libre, dedicamos una noche a, por supuesto, media horita de actualización del conflicto en la Franja de Gaza y hacemos un monográfico de la península de Corea, un tema largo, respondemos preguntas, damos información a ese respecto, damos un poco análisis y hablamos también del foco en Asia, de las tensiones Estados Unidos-China, que aquí además tenemos distintas formas de narrarlo, esas divergencias que sabéis que tenemos a veces. Hay miembros del equipo que suelen hablar de contención a China, yo por el carácter de disparidad tiendo más a hablar de presión a China, pero eso va a ser interesante, así que guardamos esa pregunta, no vamos a profundizar mucho más en Corea, porque no era el tema de hoy, pero la semana que viene preparamos un monográfico sobre Corea, ya sabéis, algún día a las 10 de la noche y lo hacemos. Quizá el martes podría ser una buena fecha, vamos a mirarlo, pero
pero lo Yo en haremos. principio no tengo, o sea, lo podemos hablar perfectamente y yo encantado, porque además, como digo, la cuestión de, quiero decir que hay que siempre tener el foco en distintos sitios, perdón, bueno, sitios, sí, es muy, muy colocado, pero y Asia Pacífico es el centro geopolítico mundial y hay que explicar por qué, yo creo, porque es todo va unido, porque la actitud que tiene Estados Unidos en Oriente Medio y en Ucrania es consecuencia de su estrategia en Asia Pacífico, eso hay que entenderlo. Claro. A ver, algunas preguntitas. Que es que no quiero irme antes de que nos quedan 5 minutillos para preguntas. Básicamente, el tema de las bajas es que no hay nada mínimamente que podamos decir, porque la estimación de bajas que hay ahora mismo, las últimas cifras que tenemos, viene de la inteligencia estadounidense de agosto, que básicamente habla de medio millón de bajas, es decir, muertos y heridos entre los dos bandos en Ucrania, de las cuales unas 300.000 son rusas y 200.000 son ucranianas. Esa es la cifra que tenemos. Mm, yo las cojo con pinzas, evidentemente. Eh, a ver, lo siento, pero solo hay que ver el presupuesto anual militar de Estados Unidos para ver que esa afirmación es cuanto menos dudosa. Se refiere a la cuestión del armamento. Te puedo asegurar, y esto es, lo puedes leer a los propios estadounidenses, a las propias industria de defensa, a todos, que la capacidad que tiene Estados Unidos para fabricar ahora mismo munición de artillería es bastante menor que la rusa. La rusa se prevé que ellos tienen una capacidad de 2 millones de proyectiles al año. Los, los estadounidenses quieren llegar a 100.000 o 150.000. Quieren llegar. Y esto es una cuestión no solamente de presupuesto militar, porque el presupuesto militar estadounidense se gasta mucho en los despliegues que tienen en el exterior, que son muchos despliegues, pero no quiere decir que no que eso se gaste a la hora de poder fabricar ese material. Y luego evidentemente tienen sus reservas, pero se están agotando. Y eso es algo que están advirtiendo muchos. Y eso que luego que en ese momento cuando hablemos del tema de Corea podemos hablar de eso, de por qué se está diciendo tanto en Estados Unidos de que hay que focalizarse en China, Por en la cierto, he condición en pasado China. ahora por el chat un artículo que publiqué hace unos poquitos días en la web de Descifra sobre esto mismo, sobre el Pivot to Asia estadounidense, ¿vale? Es para Ah, sí, sí. suscriptores, pero bueno, si estáis suscritos a la página web, pues os animamos a pinchar y si no, podéis pinchar igualmente, y igual eso os anima a entrar a lo que es el universo de suscripciones de Descifra. Sobre la de cuántas bajas se pueden pormenorizar, no se puede. Yo personalmente no puedo. Sí que es verdad que más o menos se estima, que por ejemplo el de Wagner, más o menos se estima que han muerto 20.000 de Wagner. Sobre todo en Bakhmut fue una carnicería, por decirlo de una forma así que quede bastante gráfica. La capacidad europea industrial militar es bastante nula, y de hecho se han vaciado bastante los arsenales europeos. De todas maneras, yo dejo aquí el artículo, porque es que yo hablé de esto ya en marzo. Y, no, y es que todavía y es que es una cuestión que sigue muy, muy presente, porque bueno, es simplemente una, una identificación de una tendencia. Pero sí, la capacidad europea es menor que la de estadounidense. Lo digo, lo dicho, el objetivo de la Unión Europea era dar 1 millón de cartuchos de artillería a Ucrania en un año. Y no están llegando. Han enviado 300.000 y se están quedando y están bastante por debajo del objetivo. Bueno, a lo mejor llegan a 700.000, 800.000, pero para que veáis que 27 países no pueden hacerlo en Europa, y que Rusia, que es un país, a pesar de que es muy grande, pero es un país con un PIB que es el de Italia, pues puede realizar este tipo de envíos. ¿Y qué capacidad de munición tiene China comparada con Rusia y Estados Unidos que acabas de mencionar? No lo sé. No tengo estudiada la industria militar china, la verdad. Pero yo entiendo que es bastante amplia. Que yo diría que es de las más top por todo ese rearme que están haciendo desde hace años. Y porque al final ellos quieren tener una posición como potencia militar muy importante. Por tanto, yo entiendo que será bastante. Pero claro, también hay que entender que China no hace cuánto que no tiene una guerra, un conflicto. Es que hablar de capacidades militares chinas solamente podemos hablar sobre el papel, y es complicado.